Amén, así es, somos justos a través de Jesucristo. Vamos a reflexionar en la palabra de Dios. Quiero pedirle que ahí donde usted está, incline su rostro y pida al Señor que hable a su vida, que hable a nuestra necesidad. Hoy estamos cerrando esta serie de predicaciones que tienen que ver con la misión de Dios para el mundo. Y vamos el día de hoy a hablar acerca de cómo Jesús nos dejó un ejemplo, un modelo para cumplir con su misión. Hoy en día la iglesia es la que está cumpliendo la misión que el Señor Jesucristo vino a hacer, nos ha dejado la encomienda a nosotros y vamos a ver a Jesús como nuestro modelo. Y hoy se llama este sermón Vida Nueva en la misión de Dios. Pero vamos a orar pidiendo al Señor que hable a nuestras vidas. Señor, cuántas gracias te damos por tu palabra. Sabemos, Señor, que ella es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra lo profundo de nuestro corazón, discierne las intenciones. Dice tu palabra que hasta los tuétanos los quebranta, Señor. Queremos suplicarte que tú hables y que seamos transformados por el poder de tu palabra. Que seas tú hablando a través de tu Santo Espíritu a nuestras vidas conforme a nuestra necesidad y que pongamos por obra, Señor, eso que quieres que conozcamos, que entendamos el día de hoy. Nos ponemos en tus benditas manos en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vida nueva en la misión de Dios. Hemos visto que Dios quiere que todo pueblo, lengua, nación le adore. Eso lo vemos en varias partes de la Biblia y principalmente al final en el Apocalipsis. Y para que esto sea una realidad, usted y yo tenemos que estar inmersos en la misión de Dios, que es que Él quiere que todos le conozcan. Que todos le conozcan. Ya vimos algunas maneras en las que la iglesia de Jesucristo puede ser un instrumento de bendición, como Dios le dijo a Abraham, para dar a conocer el nombre de nuestro Señor, el nombre de nuestro Dios. Pero Dios quiere que Vida Nueva esté inmersa en su misión y no hay mejor modelo a seguir en la misión que el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dejó un modelo y aunque suene un poco raro, nosotros cumplimos su misión, o mejor dicho, Él cumple la misión a través de nosotros por medio de su Espíritu Santo que nos ha dado. Si usted observa la historia, nuestro Señor Jesucristo a los 30 años de edad inició su ministerio público. Ya Él era una persona adulta y yo creo que así lo hizo el Señor para mostrarnos también un modelo. Y Él quiere que aprendamos que es necesaria una fe propia, no solamente la de nuestros padres, porque Él quiere que hagamos un compromiso personal con Él. Y nos muestra también el ejemplo de bautizarse y a través del bautismo nosotros, siguiendo su modelo, estamos haciendo una declaración pública de nuestra fe en Jesucristo, de que somos seguidores de Jesucristo. Jesús modeló el bautismo. Después de ello, dice la Escritura que salió al desierto y fue tentado por 40 días. Luego regresa a Galilea y según Flavio Joséfo, allí en la región de Galilea había aproximadamente unos 3 millones de personas. Un poco más pequeña que la Ciudad de México, tal vez alguno de los municipios del Estado de México comparable con eso, aunque para el tiempo era una ciudad bastante poblada. Durante un año el Señor Jesucristo realiza su ministerio enseñando, predicando, sanando, haciendo milagros ahí por toda la región de Galilea. La Biblia nos registra que después de un año el Señor va a Nazaret de regreso, su tierra natal. Y según Lucas 4, versos 14 y 16, se los leo, dice lo siguiente: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Ya en la región todo el mundo había oído hablar acerca de él. Ya escuchaban lo que Jesús estaba haciendo. Ya Jesús había estado en Jerusalén, ya había limpiado el templo, había hecho milagros y ahora regresa a su propia tierra natal y va a su sinagoga. Dice que como era costumbre, o sea, el Señor Jesucristo asistía a la sinagoga y vamos a pensar en la sinagoga como si fuera la iglesia local de Jesucristo. Imagínense, Él no tendría necesidad de ir a la iglesia. Él mismo es Dios, pero Él nos deja incluso ahí modelo de que para Él era importante estar en su comunidad de fe.
Como dice este capítulo 4 de Lucas, Jesús después de su tentación fue a su iglesia, a su sinagoga, como era de costumbre cada semana, y entonces allí se le dan las escrituras, se le invita a leer las escrituras, se le entrega el rollo de Isaías y específicamente lee Isaías 61, 1 y 2. Allí hay una profecía acerca del Mesías, el Salvador del mundo que vendría. Este escrito llevaba más de unos 400 años quizá, y Jesús lee esto y dice de la siguiente manera: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este pasaje dice que el Mesías tenía que venir y había de cumplir con ciertas cosas, y aquí están expresadas 5 cosas que tenía que hacer el Mesías. Después dice ahí en Lucas 4, en el verso 20, que Jesús enrolló el libro, lo dio al ministro y él se sentó. Y dice que los ojos de todos estaban puestos fijos en él. La pregunta es, ¿por qué se sentó? Bueno, la costumbre era que los maestros estaban sentados y la gente que escuchaba estaba de pie. Qué bueno que no lo hacemos de esa manera en estos tiempos, porque si no yo sentado me seguiría de largo por horas tal vez predicando. Pero esa era la costumbre en aquellos tiempos. El pasaje dice que todos los ojos estaban fijos en Jesús. Y este es un momento súper importante, muy importante. Él empieza a enseñarles y les dice algo súper importante. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Tal vez para nosotros es difícil comprender la importancia de este pasaje, incluso el momento tan dramático que estaban viviendo los que estaban en la sinagoga. Es muy difícil para nosotros comprenderlo porque pues ya han pasado 2000 años, pero Jesús se levanta y lee uno de los pasajes más famosos y populares acerca de la venida del Mesías, del Salvador del mundo, el Hijo de Dios, y termina diciendo, escúchenme, esto que acabo de leer, ahora ustedes lo están viendo. Habla del Mesías, el que había de venir, el que había de cumplir estos propósitos. Yo soy. Es lo que Jesús está diciendo. Y con esto tal vez pueden imaginar un poquito el impacto en la gente. Seguro que algunos pensaban, no, bueno, sí, yo sé que Jesús ya está haciendo milagros, está sanando, habla como un gran maestro, es un gran líder, pero pues él fue mi compañero allá en la escuela. Allí en la sinagoga él era mi compañero cuando íbamos a estudiar. Hasta jugamos juntos aquí por las calles de Nazaret. Es el hijo de María, de José el carpintero. Pero él dice que es el Mesías. Y ahora que acaba de leer esto, dice, yo soy. Como le decía, Jesús leyó Isaías 61. Pero lo que quiero que enfoquemos esta mañana es que él ya estaba haciendo lo que él había leído. No sé si usted ha oído aquella frase de que tienes que hacer lo que predicas. Tienes que, si tú estás predicando, hablando de algo, tienes que ponerlo en práctica. Bueno, con Jesús fue un poquito al revés. Él ya estaba practicando lo que después predicó. Ahora les está predicando Isaías 61, 1 y 2 y les dice, aquí está, yo soy el que estoy hablando con ustedes, de quien habla la Escritura. Impresionante eso. Jesús había predicado a los pobres, había ya sanado a algunos enfermos, había sanado a los quebrantados de corazón, etcétera. Lo que estaba diciendo Isaías les dice, yo ya lo estoy haciendo, yo soy de quien habla este pasaje. Y lo que quiero que el día de hoy enfoquemos es primero que Jesús vino a ayudar a cierto grupo de personas. Bueno, a cierto grupo dice ahí en este pasaje, pero ese es un enfoque en el ministerio de Jesús y estoy seguro que ese también debería de ser nuestro enfoque como iglesia, como el cuerpo de Cristo hoy en día. Y luego vamos a ver de qué manera Jesús los ayudó. Primero vamos a ver los grupos a los que Él vino, vamos a ver que ellos eran el objetivo de su ministerio. Vamos a ver ese objetivo que él tenía y después vamos a ver las formas que él utilizó para atender a esas necesidades. Y quiero que usted se grabe bien esto. Todo lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra, él también quiere que nosotros, su iglesia, lo llevemos a cabo. Quiere que ayudemos a la gente herida que está a nuestro alrededor.
Y así que ahora primero vamos a ver cuáles son esas personas en quienes se estaba enfocando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a echar un vistazo a estas personas a quienes Él vino a ayudar. Está muy claro. Él dice que vino a la tierra para 5 tipos diferentes de personas. Esto es lo que dice Lucas. Si es cierto, Juan 3:16 dice que vino para todo el mundo, pero hay un enfoque en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo que tendríamos que prestar atención también la iglesia. 5 tipos de personas que estaban sufriendo, a las que había Jesús venido a ayudar. Los pobres, los quebrantados de corazón, presos, ciegos, los oprimidos. Y esos personajes quiere que también se conviertan el enfoque de nosotros, su iglesia, el enfoque del ministerio. Bueno, primer grupo, Jesús vino a los pobres. Y usted sabe, en el mundo hay cantidad de pobres. Se calcula que la mitad de la población en el mundo entero vive en pobreza. La mitad de la población en el mundo. Si usted observa estadísticas, hay un grupo súper reducido quienes están acaparando la mayor parte de la fortuna, pero hay un grupo enorme que tiene cantidad de carencias. Jesús vino a ellos, a los pobres, los que no tienen. Hay gente que no tiene lo que necesita. La gente necesita más recursos para subsistir, necesita tiempo, necesita más energía, más salud, mejorar sus relaciones. Y hay veces que usted mismo está experimentando carencias. Jesús dice, vine a ayudar a los pobres. Y cuando yo reflexionaba en los pobres, se me vino a la mente 3 clases de pobreza. La primera de ellas, la pobreza material. Y la pobreza material es tal vez sencilla de entender, es decir, aquellos que no tienen dinero. Y como le decía, este es un problema muy grande en el mundo. Hay millones de personas en pobreza extrema. Hay gente alrededor del mundo que está viviendo con menos de 20 pesos por día. 20 pesos por día. Muchos de ustedes en una coca ya se lo echaron, o nos lo echamos, dice el otro, ¿no? 20 pesos al día. Hay personas que con eso están viviendo toda una familia. ¿Se puede usted imaginar eso? Por ejemplo, hay cosas bien curiosas. En las zonas cafetaleras, hay zonas cafetaleras alrededor del mundo, y aquí las tenemos en el país también, que producen para grandes empresas, producen café y no tienen ni siquiera el recurso para tomarse un café de Starbucks. Con eso le digo todo. Ellos que producen el café, que vende una empresa como esa, no tienen el suficiente dinero para tomar un café de esa empresa. Como que algo no anda bien. Esto es injusto. Esto se llama inequidad. Y podemos ver que hay pobreza material en el mundo. Y Jesús se preocupa por los pobres. Y nosotros también debemos preocuparnos por ellos. Yo quiero que usted empiece a reflexionar en su cabeza, ¿qué podemos hacer como iglesia? ¿Qué podemos hacer como iglesia? Le doy gracias a Dios que la semana pasada ya empezaron algunas ideas y por ahí en breve las vamos a poner en práctica. Por ahí mi hermano Manuel Serranía nos dio algunas ideas y las estamos trabajando, porque no solamente queremos darle recursos al pobre una vez, sino queremos ayudarlo a salir de la pobreza, enseñarle incluso cómo generar recursos. Y ese es algo que también nosotros como iglesia, al seguir el modelo de Jesucristo, tenemos que enfocarnos en ello. Hay otra clase de pobreza, la pobreza moral. Y la pobreza moral es cuando hay falta de integridad en la vida de las personas. Cuando la gente no tiene muy claro lo correcto y lo incorrecto. Es cuando se pierde la conciencia moral. No se tiene el deseo de hacer lo bueno, de hacer lo correcto. Solo se quiere hacer lo que es más fácil, lo que es mejor para la persona. Y hay muchas personas que tienen pobreza moral y usted lo puede ver alrededor de nuestro país. No distinguen la diferencia entre el bien y el mal. Pero también hay una pobreza espiritual. Y la pobreza espiritual es cuando la gente no sabe que Jesús vino para su vida, vino para suplir el propósito para el cual Dios le creó, vino para darle un sentido a su existir. No conocen las buenas noticias, ellos están en pobreza espiritual. La mayoría de las personas no saben que Dios les ama,
No saben que envió a su Hijo para que ellos pudieran tener una vida abundante. Eso es pobreza espiritual. El mismo Señor Jesús dijo que venía a buscar a los que no tenían. Dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús vino a aquellos que tienen necesidad. La mayor pobreza del hombre realmente no es la material, realmente es la pobreza espiritual. Es la pobreza de no saber que hay alguien que les ama, de no saber que hay alguien que vino y dio su vida para que ellos tuvieran un propósito, su vida tuviera sentido. La pobreza de la soledad, por ejemplo. Y esta clase de amor debe de iniciar desde el hogar. Y la gente está experimentando la pobreza de no tener a Cristo en su vida. La segunda cosa, dice la Biblia, que Jesús vino a los quebrantados de corazón. Vino a los quebrantados de corazón. Y yo llamo a estas personas la gente que está desilusionada. Y todos hemos sido decepcionados seguramente en nuestra vida, hemos sufrido desilusión, todos hemos tenido nuestro corazón quebrantado, o como dicen por ahí los chavos, el corazón roto, me rompió el corazón. Todos hemos experimentado algo así. Y esa frase, corazón roto, incluso aparece allí en la Biblia. Salmo 69:20 dice, David decía lo siguiente, los insultos me han destrozado el corazón. Y ahí aparece la primera idea de un corazón roto. Los médicos, por ejemplo, dicen que cuando la gente pasa por un evento traumático, su cerebro libera ciertas sustancias químicas para hacer frente a este evento. Y dentro de esas sustancias hay algunas que usted conoce, por ejemplo, la adrenalina. Pero hay algunas otras que también segrega su cerebro y esas sustancias químicas, dicen los médicos, que debilitan a veces el tejido del corazón. Lo quebrantan, eso es físicamente. Pero hay algunas otras causas de los corazones quebrantados de manera emocional. Por ejemplo, la decepción. Cuando las cosas no salen como usted las planificó. Y déjeme prepararle, usted va a tener muchas decepciones en su vida. También esa desilusión, el corazón quebrantado lo causa el rechazo. Y eso es lo que más duele a la gente, cuando se siente rechazado por alguien que lo amó o que pensó que le amaba. Eso quebranta, rompe el corazón de las personas, pero también lo causa el resentimiento. El resentimiento también. Eso puede romper el corazón de las personas. Cuando usted se aferra al daño que le han hecho otras personas, y eso es como traer una brasa ardiendo a su pecho y seguro que le va a quemar, le va a carcomer en la vida el resentimiento. Eso es peor que el cáncer y Dios nos anima a no guardar resentimiento en nuestro corazón porque nos va a quebrantar. Eso es lo que vino a hacer Jesús, a liberarnos de ese dolor que produce la desilusión. Él vino a los quebrantados de corazón, pero la Biblia dice que también Jesús vino a los presos. Dijo, he venido a anunciar libertad a los cautivos. Aquellos que están presos en su vida, de alguna manera. A veces de inmediato nuestra mente se va a los que están en las cárceles y seguro que Jesús nos envía a atender también a esas personas. Algunos dirán, se lo merecen, sí, pero el Señor nos envía también a ellos, en ellos está puesto sus ojos. Pero hay otras ataduras o a otras cárceles que tienen atrapados a la persona. Y la Biblia pues nos dice que tenemos que atenderlo. Por ejemplo, hay gente que está presa por las adicciones, por las adicciones. Las adicciones, las compulsiones encarcelan a las personas. Seguro usted ha escuchado gente que dice, es que me siento atrapado. Bueno, cuando usted escuche me siento atrapado, allí hay una persona que necesita ser liberada de esa cautividad. Cuando esa persona usa esas palabras es que están encarcelados. Y Jesús dice, yo quiero darles libertad. Mucha gente está atrapada por alguna adicción. Y puede ser alguna adicción a alguna sustancia, o puede ser también adicción a alguna persona, puede ser alguna adicción a alguna circunstancia. O sea, hay cantidad de adicciones que tienen atrapadas a la gente y que el Señor Jesús quiere liberarles. Él vino a dar libertad a aquellos que están presos. Pero hay gente también atrapada por su pasado. El pasado también se convierte en una cárcel para muchas personas. Hay gente que tiene secretos, que no siente, que no quiere contar, que no quiere que nadie se entere, y esos secretos personales le encierran en una prisión.
los tiene muy dentro de usted, y es por eso que la Biblia nos dice en Santiago que debemos de confesar los unos a los otros. Ahí dice nuestras ofensas, y principalmente son esas cosas las que no queremos sacar desde nuestro interior. La Biblia nos enseña que debemos sacarlas para ser libres. Por eso Jesús quiere darnos esa libertad de la prisión de los recuerdos del pasado. Y es bien interesante que cuando la gente abre su corazón, empieza a experimentar libertad. Algunas veces le he dicho, yo cuando escucho personas que dicen, pastor, mire, esto nunca se lo he contado a nadie, me emociona. ¿Sabe por qué? Porque está a punto de ser liberado de esa esclavitud de las cosas que le tenían atrapado, atrapado. Pero hay otra clase de prisión, la ignorancia. La ignorancia, cuando una persona no tiene acceso a la educación que necesita, ello lo coloca en una prisión. Hay mucha gente en el mundo que no sabe leer y escribir. Hoy tenemos el Internet que llega a muchísimos lugares, pero aún con eso tenemos mucha gente sumida en la ignorancia. Incluso hoy tenemos una ignorancia por tanta información. Suena raro, ¿no? Suena raro. Pero hay tanta confrontación en las informaciones que vemos en el Internet que la gente ya no sabe qué creer, ya no sabe qué es cierto. Hay quienes dicen, que este recurso es bueno para el COVID, y hay otros que dicen, no, esto te va a hacer daño. Hay gente que dice, sí, el COVID sí existe, hay gente que dice, no, y hay una confrontación ahí, hay exceso de información hoy en día, y eso incluso tiene a la gente sumida en la ignorancia. Pero hay gente que no tiene acceso a la educación, no tiene acceso a la educación, y eso también es una prisión. Y si usted observa en la Biblia, a Jesús se le conoce como maestro, rabí, como maestro. ¿Y sabe por qué? Porque parte de su misión era venir a enseñar, venir a sacarnos de la ignorancia. Nuestra fe es una fe que predica, es una fe que se enseña, y por consiguiente es una fe que sana. Es por ello que la falta de educación es una prisión. El temor es otra clase de prisión, pero la primera cosa que aprisiona a la gente hoy en día son sus temores. Son esos temores los que nos ponen en una prisión que nos impiden llegar a hacer todo lo que Dios quiere que seamos. Y Jesús muestra que a Él le importaba esa gente, la gente en prisión. Aquellos que están presos por sus miedos o por sus secretos o por sus adicciones, incluyendo también los que están en las cárceles. Yo no sé si usted lo sabía, pero aquí en el sistema penitenciario de nuestro país existen en cárceles cerca de 250,000 de personas. 250,000 de personas. ¿Quién les hablará a ellos? O sea, Jesús se enfoca en ellos y quiere que la iglesia también prestemos atención a ellos. El cuarto grupo de personas que dice la Biblia a los que Jesús vino a los ciegos, vino a dar vista a los ciegos. Y yo llamo a estas personas las personas excluidas. Cuando está ciego, está fuera de muchas cosas, está excluido de muchas cosas. No se puede llegar a experimentar las cosas que otras personas experimentan. No puede ver usted otras cosas que otras personas sí ven. Y en el mundo hay más de 50 millones de personas que están físicamente ciegos en este momento. Y Dios se preocupa por esas personas, pero hay algo más que la ceguera física. Vamos a ver varias clases de ceguera, y por supuesto la primera es la ceguera física. Es importante que nos preocupemos por las personas invidentes. A Jesús le importaban estas personas. Incluso usted puede ver en la Biblia que a algunos de ellos el Señor les dio la vista. Pero hay otros tipos de ceguera también que quizá no nos habíamos dado cuenta. La segunda es la ceguera relacional. ¿A qué le llamo yo la ceguera relacional? Es cuando una persona no se da cuenta, no ve que está estropeando sus relaciones. La ceguera relacional es cuando su comportamiento es un comportamiento autodestructivo, y por eso cada vez que usted inicia una relación no fructifica, fracasa. Y hay muchas personas sumidas en esta clase de ceguera. La gente va de relación en relación y todo se desmorona, y siguen preguntándose, es que no entiendo cuál es el problema. Sencillo. ¿Quién es el común denominador en todos sus fracasos relacionales? No hay de otra.
Hay una ceguera relacional, pero déjeme hablar de otra, la ceguera espiritual. La ceguera espiritual, y esa es la peor de todas. La ceguera espiritual es cuando la gente cierra sus ojos a la bondad de Dios para sus vidas. Cuando atribuimos todas las cosas buenas de nuestra vida a nuestra gran labor, a nuestro gran trabajo y nuestros problemas a Dios. No sé si se ha dado cuenta de eso. Cuando la gente tiene grandes logros, ¡guay! Me he esforzado, he sudado, pero cuando le va mal, Señor, ¿por qué me haces esto? Eso es lo que hacemos y eso habla de una ceguera espiritual. La gente no se da cuenta de lo mucho que ha estropeado su propia vida. No está dispuesto a admitir que necesita un Salvador, que necesita a Dios en su vida. No abren su corazón a Jesucristo. Y cuando no abren su corazón a Jesucristo, eso es ceguera espiritual. Dios dice, yo me preocupo por ellos también. He venido a abrir los ojos a los que están ciegos. Y la ceguera espiritual de verdad, cómo está acabando con las personas. Y mejor dicho, las personas se autodestruyen cuando están ciegos espiritualmente. Pero el quinto grupo, él dijo que vino a los oprimidos. Jesús vino a los oprimidos, vino a liberar a los oprimidos y a proclamar el año agradable del Señor. Los oprimidos son personas que en la vida han sido golpeados por las circunstancias. Y esto era un asunto bien importante allí en la época, porque la gente se sentía totalmente oprimida por el Imperio Romano. Y esto era una promesa que desde allá de Isaías ellos la esperaban con toda ansia. La esperaban con mucha esperanza. La deseaban ya. Había gente que estaba siendo afrentada, que estaba siendo oprimida. Y Jesús se preocupa por esas personas. Y también quiero hablarles de varias clases de opresión. Tal vez la primera de ellas de la cual voy a hablar, no somos muy conscientes de ellas porque no lo estamos viviendo tanto aquí, pero se llama la opresión política. La opresión política es la primera y esta es real. Aquí en México no la vemos tan marcada, pero existe. Tenemos libertad, tenemos pues una carta magna, tenemos una carta también de derechos humanos, pero en muchos lugares, en muchos países donde hay dictaduras, hay una enorme opresión política. Por ejemplo, tal vez usted no lo sepa, pero en este momento hay más de 35 millones de refugiados, gente que ha salido de sus países por causas políticas y que están refugiados en algunos otros lugares. Hay 27 millones de personas que están viviendo en esclavitud. Y por esto voy a hablar de esa segunda clase de opresión, la esclavitud. Y usted ha dicho, usted puede decir en pleno siglo XXI, esclavitud, seguro, seguro. Hay gente alrededor del mundo que está siendo vendido como esclavo sexual. Esa es la esclavitud del siglo XXI. Y mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Dónde se habla acerca de tráfico de esclavos? Yo me pregunto, ¿dónde están aquellos abolicionistas que tanto hablan de la libertad? Hoy tenemos muchos esclavos en el mundo y esa es la segunda opresión, el comercio sexual. Esa es la segunda clase de opresión en la que estamos viviendo. La presión cultural tal vez no viene del gobierno, pero proviene de culturas en las que nosotros vivimos. Por ejemplo, solamente en Asia hay unas 60 millones de niñas que están desaparecidas. Y usted puede verlo aquí en nuestra nación también. Hay cantidad de mujeres desaparecidas. A mí me duele profundamente cada vez que vemos ahí en el Facebook notas de personas desaparecidas y un gran porcentaje de ellos son mujeres. Estamos viviendo violencia contra la mujer aquí. Hay comercio sexual. Pero ¿qué tal el infanticidio también? ¿Cómo? Sí, el aborto. El aborto también es una opresión. Violencia doméstica, violaciones, violencia de género, todas esas cosas están aumentando a nivel mundial. Y de hecho, una de las causas principales de suicidios entre las mujeres es la violencia doméstica. Cada año 2 millones de niñas entre las edades de 5 y 15 años se venden en el mercado sexual. Esclavos que se venden como prostitutas, como prostitutos.
se vende a la prostitución todos los años. Y por supuesto Jesús dijo, he venido por los oprimidos, oprimidos políticamente, oprimidos culturalmente, gente que está siendo esclavizada hoy en día. A ellos vino Jesús y a ellos quiere que atendamos también la iglesia. Pero hay otra opresión, la opresión espiritual. ¿Qué es la opresión espiritual? Yo lo hago equiparable esto con la depresión de las personas. La gente se siente deprimida, se siente estresada, se siente oprimida, están a punto de tirar la toalla y a ello yo le llamo opresión espiritual. ¿Por qué le llamo así? Usted diría, no, esos son asuntos emocionales. No, Satanás le oprime espiritualmente en su vida y le da ideas, le da pensamientos que le deprimen para que se desanime. Jesús vino a darle libertad de esa clase de opresión. Jesús vino a darle libertad de pensamientos que le dañan, que le deprimen. Jesús vino a dar libertad a los oprimidos. Y dice algo bien interesante, vino a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál es ese año agradable? La Biblia lo conoce como el año del jubileo, como el año del jubileo. Y esto es bien interesante. La Biblia dice que usted y yo 6 días debemos de trabajar y el 7º día descansar. ¿Recuerda eso? Bueno, también hablaba la Biblia acerca de un año que se llamaba año sabático. 6 años producía la tierra y el 7º año hacían descansar la tierra. Y esto es aplicable también para nosotros, los seres humanos. Deberíamos de trabajar eso, pero el Señor lo enfoca en la tierra. Pero habla del año del jubileo. ¿Sabe cuál era ese año? Era 7 veces 7 años. En el año 49 o el 50, las tierras que se habían comprado o que se habían expropiado, lo que sea, tenían que regresar a sus dueños originales. Esto era un asunto bien importante, ¿no? Los esclavos tenían que ser liberados. Entonces, era un punto cumbre en la predicación de Jesucristo porque la gente se sentía oprimida, se sentía esclavizada y Jesús vino a predicar el año agradable del Señor. Jesús vino a liberar y me encanta lo que dice en Juan 13:15. Dice, les he puesto ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes y lo mismo que Jesús vino a hacer. Quiere que ustedes y yo lo hagamos. Y quiero mostrarles cuáles son las características del ministerio de Jesús, es decir, cómo cumplió aquello a lo que él había venido. Jesús nos modeló ahí en Lucas 4 cómo debemos ayudar a las personas que sufren, pues para eso él vino. Jesús predicó un mensaje a los que están heridos, a los pobres, los ciegos, los quebrantados de corazón, el preso, el oprimido. Jesús vino a dar buenas nuevas respecto a esa condición de sufrimiento y seguramente en algún momento de su vida usted y yo nos hemos sentido como parte de alguno de estos grupos. Jesús vino a darnos buenas noticias respecto a nuestra condición de sufrimiento. Si usted observa allí en la historia bíblica, cuando las personas se acercaban a Jesús, siempre lo hicieron por una de 3 razones: una necesidad, una herida o una pregunta. Y sabe, Jesús nunca los rechazó por eso. Nunca dijo, hey, ustedes deberían de venir por asuntos espirituales, por asuntos doctrinales. No. La gente se acercaba por alguna necesidad, porque estaban heridas o porque tenían que hacerle alguna pregunta. Y Jesús nunca lo rechazó, porque la Biblia nos enseña que Él vino a atender a la necesidad de aquel que está sufriendo. Vino a atender esas 5 cosas. Y Jesús nos dice nuevamente lo que dice Juan, les he puesto el ejemplo para que hagan ustedes lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y quiero repasar rápidamente lo que Jesús vino a hacer. Ya vimos las 5 clases de personas a las que vino y ahora, ¿cómo vino a atender esas necesidades? Porque quiero que lo entendamos, Iglesia Vida Nueva, lo entendamos y hagamos de esto algo práctico. Primero, Jesús vino a predicar buenas nuevas a los pobres. Viene Navidad y es un tiempo excelente para predicar buenas nuevas. Realmente cualquier momento es excelente, pero en este tiempo la gente está sensible. Yo le pregunto a usted, ¿con quién va a compartir las buenas nuevas de la Navidad? ¿Con quién? Yo quiero pedirle
que oremos como iglesia por los pobres de nuestra nación. Pero quiero pedirle a usted también que trate de identificar la pobreza espiritual en la que están sumidos mucha gente alrededor de usted. ¿A quién le va a compartir las buenas nuevas en esta Navidad? ¿Quién ha visto alrededor de usted con pobreza espiritual que necesita con urgencia el mensaje de Jesucristo? Yo le animo a que haga de esta Navidad una Navidad diferente y cumpla con la misión que Jesús nos vino a dejar. Dele buenas nuevas a los pobres. Y bueno, otra, quiero ponerle. Hay pobres también materiales a su alrededor. ¿Con quién puede compartir un poquito de su cena de Navidad? ¿A quién usted podrá en esta Navidad compartirle algo de los beneficios que Dios trajo a su vida? Leíamos en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Seguro que en este año tan crítico, Dios ha bendecido su vida. Lo hemos visto por 3 semanas. Dios nos bendice para bendecir. ¿Cómo va a bendecir al pobre material en esta Navidad? Es un buen momento para reflexionar en ello. Alguien que usted observa con una pobreza moral, le animo a que lo piense y ore por esa persona. ¿Qué le parece compartir con alguien algo esta Navidad? Y que eso se convierta en un estilo de vida. Quiero animarle, Vida Nueva, a que lo hagan, lo hagamos. Esta Navidad compartamos con el pobre. Muchas personas quedaron sin trabajo. Muchas personas les redujeron el sueldo. Usted y yo tenemos que comer. Tal vez usted es de esas personas que le redujeron el sueldo, tal vez somos de esas personas que no tenemos los mismos ingresos, pero el Señor no nos ha soltado, nos ha bendecido para bendecir. Jesús vino a los pobres y usted y yo tenemos que hacer lo mismo. La segunda cosa que Jesús vino a hacer es a sanar, ayudar, confortar a los quebrantados de corazón. Y mire, hay cantidad de personas quebrantadas, personas dañadas a nuestro alrededor. Yo le pregunto, ¿conoce usted alguna persona dañada en su corazón, en su vida, cerca de usted? Si no, solamente quiero decirle que haga lo siguiente. Observe las personas que hacen daño. Esa persona es una persona que tiene su corazón dañado y el Señor quiere llegar a ese corazón. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Tal vez usted tiene un familiar, un amigo, un pariente que su corazón está quebrantado, desilusionado, está desesperado. El Señor quiere que usted les dé un mensaje liberador. ¿Por qué no hacerlo en esta Navidad? Esa es parte de la misión que Jesús nos encomienda a nosotros como iglesia. Quiero pedirle que en cada una de estas áreas, de una vez, anote el nombre de alguna persona a la que usted, número 1, va a ayudar en su pobreza material, espiritual, moral. Anote el nombre de alguien para que lo llevemos a la práctica. Y ahora también anote el nombre de alguien que tal vez usted observe que está experimentando un quebranto en su corazón. Rechazo, resentimiento, dolor. Y antes de terminar la predicación vamos a orar por ellos. Pero le animo a que anote el nombre de alguien. La tercera cosa que Jesús vino es a proclamar libertad a los cautivos, libertad a los que están en prisión. Y usted puede decir, bueno, yo no conozco a nadie en la cárcel. Permítame usar la frase que le mencioné cuando hablé en esta sección. ¿Ha usted escuchado a alguien decir, me siento atrapado? Ahí hay alguien preso. Ahí hay alguien a quien usted puede darle el mensaje liberador de Jesucristo. Hay personas atrapadas por un mal hábito. Hay personas atrapadas en una relación dañina. Hay personas que se sienten atrapadas en sus finanzas. No tienen y gastan como si fueran millonarios. Esa es una cárcel que los tiene atrapados. Y luego, más cuando llegan los de cobranza, con mayor razón. Hay gente a nuestro alrededor que están en una prisión y que Jesucristo quiere liberarlos y que Jesucristo a usted y a mí nos ha dado un mensaje liberador. Hay gente atrapada por su pasado, ya lo vimos. Hay personas que se sienten atrapadas por sus circunstancias, por los problemas que enfrentan,
Por todos lados hay gente que está oprimida y que necesita libertad, que está en una prisión y necesita libertad. Por ejemplo, yo le pregunto a usted, ¿cómo se siente usted cuando está cautivo de un temor? Usted y yo, a través de Jesucristo, podemos ayudarlos a superar sus miedos. La Biblia dice, la verdad os hará libres. La Biblia nos muestra varias formas en las que podemos liberarnos del temor. Pero dice, la verdad nos hará libres. Jesucristo es la verdad. Él es el que los libera. Y quiero que escriba un nombre de alguna persona que usted conoce que está atrapado por el miedo, por alguna adicción, por una compulsión, por un secreto, un mal hábito, una relación. Seguro que usted conoce a alguien. Ellos están presos y Jesús vino a darles libertad. También, el punto número 4, Jesús dijo, yo he venido a dar recuperación de la vista a los ciegos. Recuperación de la vista a los ciegos. Creo que nuestras iglesias deberíamos de desarrollar ministerios de recuperación, porque Jesús vino a que se recuperen, en este caso, que recuperen la vista. ¿Qué significa esto? Que usted y yo, como iglesia, debemos estar dispuestos a dar, ofrecer la información necesaria a las personas que están ciegas espiritualmente, que están ciegas relacionalmente. Recuerde, la verdad les hace libres y usted y yo conocemos la verdad. Usted y yo conocemos a Jesucristo y tenemos aquí la verdad de la palabra de Dios. Usted puede ayudar a las personas que están ciegas a ver las fallas en su vida. Y una cosa amorosa que usted puede hacer para aquellas personas que están ciegas en su vida es mostrarles, hablarles la verdad. Tal vez usted necesita hablar la verdad con alguien, mostrarle la verdad de su vida, la verdad de su condición, la verdad del destino a donde se dirige si sigue en esa condición. Jesús vino a dar vista a los ciegos y quiere que usted y yo, a través de la verdad, podamos mostrarles eso que ellos o tal vez no conocen o tal vez se han negado a ver. ¿Cuántas veces usted ha visto quizá un amigo, un ser querido, un hermano, su papá, un amigo, no sé? ¿Cuántas veces usted ve que están cometiendo un error gravísimo? A lo mejor ha escuchado, no, ya voy a mandar a volar a mi esposo, a mi esposa. Dios quiere que yo sea feliz. Y usted lo está oyendo y no dice nada. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿La gente va a ser feliz mandando a volar a su esposo, mandando a volar a su familia? No. La gente necesita a Jesucristo en su vida para sanar su condición familiar. Pero usted y yo no decimos nada. A veces decimos, bueno, es su problema. La Biblia dice que el amor dice la verdad. El amor dice la verdad. El amor se preocupa lo suficiente como para enfrentar a la persona y decirle, no estoy dispuesto a que eches a perder tu vida. Mira, la Biblia dice que esta es tu condición, pero tú puedes salir a través de Jesucristo. ¿Quién a su alrededor está cometiendo errores torpes? Están llevándolo a echar a perder su vida, su familia, su trabajo, su carrera. Yo conozco gente que por una relación extramarital están echando a la basura todo lo que habían construido en una vida. ¿Quién se va a atrever a decirles? La verdad hace libres. Esas personas están ciegas y necesitan la luz de Jesús. ¿A quién usted tiene que hablar la verdad en estos momentos? Y hay una quinta área en la que Jesús se interesa y es dar libertad a los oprimidos. Vino a liberar a los oprimidos. Jesús se preocupa por las personas oprimidas, maltratadas, golpeadas. Yo estoy seguro que usted en el trabajo conoce a una persona que está pasando por esta condición. Alguna persona que está siendo blanco de bullying ahí en el trabajo. Todo el mundo se burla de ellos, ya sea en su presencia o fuera de su presencia, pero la gente se burla de ellos. Aquellos que son ridiculizados, pues tal vez por la forma en que hablan, por la forma en que visten, por su aspecto físico, no lo sé. La Biblia dice que debemos liberar a los oprimidos. Estamos para ayudar a las personas que son víctimas de bullying, de aquellas de quienes se burlan. Jesús vino a darles libertad y nosotros debemos de hacerlo también. ¿A qué vino Jesús? Él dijo que el médico no vino a los sanos,
Él vino para los enfermos, los que necesitan ayuda. Y yo hice una pequeña lista de aquellos por los que Jesús vino y que debemos de preocuparnos como iglesia. Uno, a los pobres, a los enfermos, a los abandonados, a los atemorizados, el que no tiene, el alcohólico, el drogadicto, la prostituta, el decepcionado, el que ha sido despedido de su trabajo, el huérfano, la viuda, los de la tercera edad, los indígenas, los migrantes, el perseguido, el extraviado, el minusválido, el homosexual, el indigente, aquellos que están desaparecidos. Jesús vino por ellos. Jesús vino por usted. Jesús vino por mí. Hace tiempo escuché hablar al pastor Rick Warren acerca de los 5 problemas más grandes que existen en el mundo. Recuerda que en la primera predicación de esta serie les dije, anótenme los 5 problemas más grandes. Y es interesante que muchos pusieron la mayoría de estos 5 que él le llama los 5 gigantes. Lo primero, la oscuridad espiritual. Ese es el primer gran problema en el mundo. La gente vive en oscuridad espiritual. Incluso cuando se hablaba del Mesías, dice, la gente que andaba en tinieblas vio gran luz. Necesitan a Jesús. La oscuridad espiritual en el corazón de la gente es el más grande problema que existe en la humanidad. Si la gente conociera a Jesús, otro sería nuestro mundo. Pero ese es el primer gran problema. La gente no conoce a Jesús. La oscuridad espiritual. El segundo gran problema, le llama el pastor Rick, el segundo gigante global, el liderazgo egocéntrico. Líderes que buscan su propio beneficio. Hoy en día necesitamos líderes buenos, líderes fuertes, porque también hay líderes malos, ¿eh? Buenos líderes malos existen. Buenos líderes que buscan su propio beneficio y que dañan a los demás. Eso no se necesita. Necesitamos acabar con el liderazgo egocéntrico. Eso está causando daño alrededor del mundo. El tercer gran gigante que él menciona es la pobreza, y lo mencionamos. Y esa es una de las primeras cosas que menciona Jesús en su ministerio, la pobreza. El cuarto, la enfermedad. Y hoy estamos sumidos en una pandemia por una enfermedad causada por un virus. Y hoy más que nunca nos estamos dando cuenta que la enfermedad es un grave problema que tenemos que enfrentar. Y el quinto gigante es el analfabetismo. El analfabetismo, la ignorancia. Él decía que las ONGs han tratado de atender estos grandes problemas, pero la realidad es que no han podido. Se necesita mucha gente para lograrlo. Y los recursos de las ONGs, los recursos de los gobiernos son recursos limitados. Le mencionaba la semana pasada, en el sureste hubo inundaciones, mandan ayuda, mandan al ejército, pero no es suficiente para atender la necesidad allá. Y algunos podríamos decir, necesitamos contratar más. No hay recursos. Pero hay un ejército en cada rincón del mundo. Un ejército de voluntarios que responden al llamado de su capitán. Esta es la iglesia. Y estamos llamados a atender la problemática de nuestro mundo. El pastor Rick llamó a este su plan, el plan PEACE. Y el plan PEACE ya a veces saben que a él le gustan los acrósticos, ¿no? Y es PEACE lo que da la respuesta y ahí va a aparecer en sus pantallas. La letra P significa promover la reconciliación. Reconciliaos con Dios, dice la Biblia. Reconciliaos con Dios. Esto va a atender a la oscuridad espiritual que está viviendo la gente. Cuando la gente se reconcilie con Dios, y usted y yo como creyentes somos llamados al ministerio de la reconciliación. Dice que tenemos incluso que rogarle, le rogamos, reconcíliense con Dios a través de plantar iglesias. Guiamos a la gente a la reconciliación con Dios. Para atender el liderazgo egocéntrico, tenemos que equipar líderes siervos y hermanos. Esa clase de líderes necesitamos aquí en la iglesia. Líderes siervos, líderes con un corazón de servicio, líderes humildes. Desgraciadamente, tenemos modelos de liderazgo egocéntrico. Tenemos modelos de las divas, del cine, de la televisión.
Y desgraciadamente, a veces esos modelos se siguen en la iglesia. A mí pónganme todo, yo hago lo que me toca. Jesús lavó los pies de sus discípulos. Necesitamos ser humildes, incluso para hacer las cosas más sencillas en la iglesia, para modelar de esa forma a los siguientes líderes. Equipar líderes siervos. La letra A de PIS es ayudar a los pobres. Ayudar a los pobres. Pero como le decía, en esta semana reflexionaba. Usted y yo podemos ayudar a los pobres una vez, 2 veces, 3 veces. Ya cuando usted piensa, ya le dimos mucho, ya mejor adóptelo, ¿no? Y estoy seguro que muchos de ustedes no lo van a hacer. Tenemos que ayudar a los pobres, ayudarles también a generar recursos. Usted conoce aquel famoso proverbio chino, ¿no? ¿Quieres darle de comer a un hombre una vez? Dale un pez. ¿Quieres darle toda la vida? Enséñalo a pescar. Necesitamos enseñar a la gente a pescar. Aquí mismo en la iglesia necesitamos enseñar a la gente a salir adelante. Dios está con nosotros y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay mucha gente que todo el tiempo está carente de empleo. En la semana fue una persona a pedir ayuda ahí en la casa y me dijo, es que no hay empleos. Y le digo, ¿sabes que sí hay empleos? Tal vez no estén tan bien pagados, pero empleos sí hay, aún en estos tiempos de crisis. En la empresa con la que yo comparto capacitación, ahí hay oportunidades. Si alguno aquí de la iglesia no tiene empleo y quiere algo, dígame, aún en estas fechas. Pero necesitamos enseñar a la gente a salir de la pobreza, pero también de la pobreza mental. Sí, tenemos que tender la mano, pero Dios quiere también que vayamos más allá, ayudarles a generar recursos también. Y en breve estaremos presentando algunos de esos planes aquí en la iglesia, donde usted puede participar bendiciendo a los pobres también. Ahora en esta Navidad yo le invito a que usted conoce a un pobre, compártase los alimentos. Pero hay que atender, ayudar a los pobres. Cuidar a los enfermos. Cuidar al enfermo. Los enfermos necesitan muchas atenciones. Hemos tenido la oportunidad de estar cerca de los hospitales. Cuando mi suegro enfermó, mi esposa estuvo ahí al pie del cañón y podíamos ver la cantidad de gente que está abandonada en los hospitales. Y hay algunos hijos que piensan que dando recursos eso es suficiente. Ya les puse una enfermera. Te necesitan a ti. Y bueno, no solamente a ellos. Es por eso que aquí en la iglesia está el ministerio de hospitales. ¿Cuánta gente allí en el hospital de pediatría tiene necesidad de que alguien les tienda la mano? Y la letra E de PIS, educar a la siguiente generación. Necesitamos educar a la siguiente generación para salir del analfabetismo, de la ignorancia. Y este plan debería de convertirse como en un estilo de vida. Y este plan no es nada más para aquí. Usted recuerda la gran comisión. Y vayan yendo por todo el mundo, hagan discípulos. Hechos 1:8 dice, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos tanto en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Incluso mi mente, mi corazón están en que vida nueva. Hagamos algo aquí, pero también allá, hasta lo último de la tierra. Hay comunidades hasta lo último de la tierra que, como le decía hace rato, no tienen recursos para subsistir. Vamos, hay lugares donde ni agua tienen, ni agua tienen. Y es impresionante la cantidad de agua que hay en nuestro planeta. Y usted puede decir, bueno, pero no toda es agua para beber. Bueno, y ¿no nos dará el Señor la sabiduría suficiente como para desarrollar proyectos de purificación de agua, proyectos de captación de agua, proyectos de procesar agua salada y convertirla en agua potable? No lo sé, tal vez estoy diciendo una locura, pero ¿no nos dará el Señor la sabiduría para hacerlo, para llegar a gentes, a lugares donde están sufriendo por eso? Yo no sé si usted lo sepa, pero hay países donde hay un alto porcentaje de enfermos de SIDA, por ejemplo,
En nuestro país hay un alto porcentaje de enfermos de cáncer. Necesitan, necesitan cuidado. Nuestras siguientes generaciones. Hoy hay generaciones de verdad analfabetas y estamos criando generaciones analfabetas de la escritura. Y la Biblia nos menciona que cuando hay una generación que no conoce a Dios ni la obra que Él ha hecho, va en picada. Peor, 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 hasta que se vuelvan al Señor. Necesitamos educar a la siguiente generación con los principios eternos de la palabra de Dios. Quiero terminar preguntándole, ¿qué vamos a hacer aquí en Vida Nueva? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Debemos hacer lo que Jesús dijo que hiciéramos. Mi desafío para usted es que el día de hoy decida, que esta semana empiece a ocuparse de aquellos en quienes Jesús se preocupa y se ocupa. Como le decía, viene Navidad. ¿Por qué no toma la decisión de ayudar a una persona que está en pobreza? Y usted puede decir, yo no tengo, tiene tal vez un poquito más. Yo me acuerdo las frases de mamá, cuando decía, pues le echamos un poco más de agua a los frijoles. Y donde comen 5, comen 10. Y de verdad, literalmente, eso sí era cierto. ¿Por qué no hace eso? Hoy, incluso no le estoy diciendo que los lleve a su casa, porque hoy estamos en medio de una pandemia, pero sí le puede llevar a alguien. E incluso, a lo mejor algunos de ustedes pueden gastar en un Uber y le mandan la comida, ¿no? Pero ayudemos a alguien en esta Navidad. Ayudemos al pobre. Hablemos la verdad con aquel que está ciego. Liberemos a los demás con el Evangelio de Jesucristo, aquellos que están cautivos de adicciones, de pensamientos del pasado. Pero unámonos al plan del Señor. Esa era la agenda de Jesús. Debería de ser la agenda de Vida Nueva, la agenda de toda iglesia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Va usted a seguir viviendo en el aquí y el ahora? ¿O de verdad va a enfocarse en lo eterno? Quiero animarle, como le dije la semana pasada, que genere ideas y las lleve por escrito. Nada más vi algunas pequeñas ideas que pusieron ahí en los comentarios, pero hasta ahí se quedó. Que la genere y las haga por escrito para que se conviertan en proyecciones de nuestra iglesia. Atender al enfermo, al oprimido, al ciego, al esclavo. Pregonar el año de la libertad del Señor. El Señor nos ha llamado a través del ministerio de Jesús a atender a estas clases de personas. ¿Qué va usted y yo a hacer? Y como le dije la semana pasada, demos pequeños pasos. Yo le llamo a estos pasos de bebé. Pasos de bebé. Pero demos pequeños pasos. Usted dice, estoy demasiado ocupado. Seguro que usted puede invertir unos minutos de su día para atender a uno de estas clases de personas. Aparte unos minutos de su día para generar ideas y que podamos ayudar a resolver esta problemática en el mundo. Chavo, tal vez tú estés en la universidad. Yo te animo de verdad a que estudies, destaques, pero para ayudar a las necesidades que estamos experimentando, ya no nada más como nación, sino en el mundo entero. Y estoy seguro que Dios te quiere usar, joven. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Estamos cerrando el día de hoy esta serie de predicaciones acerca de la misión de Dios. ¿Se va a unir a la misión de Dios? ¿O va a seguir enfocado en sus propios planes, metas y objetivos? Que al final de sus días tal vez se va a sentir muy mal de que no hizo lo que había sido llamado a hacer. Yo le animo a que empiece a orar. Anote el nombre de personas en cada uno de estos grupos a quienes en esta Navidad o a partir de esta Navidad usted puede empezar a ayudar y a servir.
y que lo convirtamos, que esa agenda del Señor Jesús la convirtamos también en nuestra agenda. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, tal vez un poco apenados, porque lo que nos has mandado hacer no lo hemos hecho. Perdónanos. Pero gracias porque en tu palabra nos muestras la verdadera razón de ser y de existir tanto de nosotros como de tu iglesia. Ayúdanos a seguir tu agenda, Señor Jesús, y que en Vida Nueva prestemos de verdad atención a aquellos a quienes tú prestabas atención. Es cierto lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Entre tanto tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Permítenos atender a los de la familia de la fe. Señor, te suplicamos que al entender tu misión, cada miembro de Vida Nueva se ubique en ella, se comprometa con ella y enfoque su vida de aquí en adelante en ella. Esto tendrá implicación en nuestro estilo de vida, seguro que sí, pero vale la pena porque estamos invirtiendo para la eternidad. Señor, ponemos a cada uno de los que nos están viendo y oyendo, nos ponemos en tus benditas manos y permítenos que pronto, pronto Vida Nueva esté unida a la misión tuya, Señor.